apreciados participantes, sean todos bienvenidos a esta tercera y última clase de la materia Psicología del Aprendizaje. Quien les habla es su facilitadora Estefanía Vivas, y hoy pues vamos a tocar el tema de una de las teorías importantes utilizadas en el área educativa, como lo es el enfoque cognitivo. Sabemos que existen diversas teorías que van de la mano para poder hacer un proceso del aprendizaje adecuado. Hay unas teorías que se manejan en el área educativa, como lo es la teoría conductual, la teoría cognitivista, la teoría constructivista y la humanista. En este caso, vamos a tocar lo que es el enfoque cognitivo. Este enfoque se basa en la idea de que los individuos no son solo receptores pasivos de información, sino que son seres activos que construyen su propio conocimiento a través de la interacción. Quiere decir que este aprendizaje se va adquiriendo a través de aquellos conocimientos para reestructurarlos y poder llegar a esquemas cognitivos existentes. Se considera que el pensamiento, la memoria, la atención, la percepción y la resolución de problemas son procesos fundamentales para el aprendizaje. Esto hace énfasis en que los estudiantes se les permite lo que es el procesar, el organizar, para luego poder asimilar toda esta información y poderla llevar a cabo en el proceso de aprendizaje. Debemos tomar en cuenta que este enfoque es muy importante en cuanto a lo que es la fase o el momento para saber cómo el estudiante va a adquirir todo este conocimiento. El enfoque cognitivo se basa en algunos objetivos específicos que corresponden a lo que es el desarrollo de esta teoría. Tenemos como primero analizar los procesos de percepción de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que esa información que es recibida va a ser procesada mediante la percepción para luego tener un análisis correcto y exacto de lo que va en lo que se basa lo que es el aprendizaje o lo que va a desarrollar el individuo. Comprende el pensamiento y las capacidades de la mente humana. Esto quiere decir que permite descubrir cómo esa mente humana es capaz de poder pensar y de poder analizar. Entender la codificación y la estructuración interna del conocimiento. Esto permite comprender cómo se recibe toda esa información, cómo se transforma para luego ser procesada y entender cómo es todo eso percibido a través de los sentidos. Resaltar la influencia del entorno en el aprendizaje. Porque, en algunas actividades puede afectar de forma positiva o de forma negativa dependiendo de cómo se dé o se brinde ese aprendizaje. ¿Quién propuso este enfoque cognitivo? Hay muchos teóricos o precursores que hablan sobre este enfoque, ¿okay? Pero el principal precursor fue el psicólogo Ulrich Neisser. Sus principales intereses se centraban en las áreas de percepción y la memoria. También expresaba que el pensamiento y el comportamiento humano eran relevantes para el estudio de la cognición. Es decir, que no solamente había que percibir para poder llevar a la memoria toda esa información, sino que también lo que pensaba la persona, cómo se comportaba la persona, era bastante relevante y bastante importante para el momento de poder hacer este proceso de aprendizaje. Tenemos también como continuidad lo que es la teoría de la Gestalt. En el enfoque cognitivo hay diversas teorías que se manejan que están relacionadas con lo que es la construcción o cómo se procesa el pensamiento, en la memoria, cómo se procesa este aprendizaje. Una de las teorías manejadas es la de la Gestalt. Esta teoría es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de la percepción. Aquí se habla de que el todo es siempre más que la suma de sus partes. Esto es un pensamiento holístico, ¿okay? Donde involucra mucho lo que es no solamente cómo es el proceso del cerebro, cómo se interpreta toda esa información recibida,
Pues aquí hay diversos elementos que juegan un papel fundamental en cuanto a lo que es la parte humana del ser. ¿Okay? Cómo nuestra mente puede agrupar toda esa información que es recibida a través de categorías mentales que nosotros mismos hemos establecido. La teoría de la Gestalt, sus principales precursores está Max Wendeiler, quien afirma que en la percepción intervienen tanto los sentidos como el pensamiento. Está Wolfgang Kohler, quien habla de sus trabajos se basaron en el INSIN, en la visión interna, donde afirma que los seres humanos aprenden pensando y no solamente imitando. Kuskowska, que define que la sensación y la atención y la asociación son los tres elementos que implican la teoría de la psicología. Y Friedrich Perls, que fueron dos hermanos quienes defendieron el psicoanálisis realizado. Aquí pues nos damos cuenta de que es una teoría bastante psicológica, se visualiza más hacia la parte psicológica y pues no involucra mucho lo que es hacia la parte educativa, pero sí hay que tomar en cuenta lo siguiente, que en esta teoría de la Gestalt, sus aportes hacia la educación se basan en el proceso del crecimiento personal, fortaleciendo la autoestima de la persona, tomando en cuenta esos pensamientos productivos y a su vez esa interpretación y comprensión de una problemática. Es decir, que aquí el maestro juega un papel fundamental porque es el centro y favorece todas esas condiciones necesarias para que se produzca una comprensión de todo el aprendizaje. Según la Gestalt, pues bueno, hay que tener en cuenta que el proceso de aprendizaje se debe desarrollar las capacidades intelectuales, que también se debe tomar en cuenta toda esa parte cognitiva y afectiva y emocional que presenta pues el individuo. Seguidamente tenemos la teoría epistemológica de genética de Jean Piaget. Jean Piaget se basa mucho en que el desarrollo tiene que ver, o la teoría del enfoque cognitivismo cognitivismo tiene que ver mucho con lo que es el nacimiento, con lo que es la parte biológica del ser. Piaget se caracteriza por ser constructivista, ya que el conocimiento es una construcción continua y secuencial que no está preformada. En su epistemología genética describe tres tipos de conocimiento que son muy importantes. Está el conocimiento físico, que tiene que ver mucho con lo que es el conocimiento de estos objetos que están en el mundo, ¿sí? Está el conocimiento lógico-matemático, que pues tiene mucho que ver con la parte abstracta del ser humano, ¿sí? Con el que aprende de forma abstracta, y el conocimiento social arbitrario, que pues bueno, es cuando ya la persona ha adquirido cierta cultura, ciertos conocimientos y los analiza y los interpreta en ese ambiente. ¿Okay? Sin embargo, estos tres tipos de conocimientos se dan siempre y cuando se hayan logrado estas fases o etapas de estadios para poder superar lo que son los conocimientos de la persona. ¿Okay? Son cuatro etapas fundamentales que trabaja Jean Piaget, como lo es la etapa sensorimotriz, que va desde los 0 meses hasta los 2 años de edad y se da antes de haberse desarrollado el lenguaje. Aquí pues el niño tiene que haber desarrollado su motricidad y a través de la motricidad pues va adquiriendo ese conocimiento. Está la etapa preoperacional, que va desde los 2 años hasta los 4 años de edad. Durante este periodo se da la adquisición del lenguaje y las primeras representaciones de la realidad. En la etapa de operaciones concretas, que va desde los 6 años o 7 años hasta los 12 años, y pues hay una mayor consistencia del conocimiento del objeto, pues aquí ya la persona agrega más conocimientos, el niño puede ya aplicar más la parte lógica. ¿Sí? Está la etapa de operaciones formales, que va desde los 12 años en adelante, en donde el niño, pues está la etapa de la adolescencia, que es donde el niño puede trabajar con hipótesis además de objetos. Es decir, que el niño en esta etapa pues tiene la oportunidad de poder analizar un poco más y de poder reflexionar. Es por eso que esta etapa es súper importante y por eso que Jean Piaget considera
Todo esto también se da a través de unos principios importantes, como lo es la asimilación, la acomodación y el equilibrio. La asimilación, pues bueno, es como él va a percibir esa información. La acomodación es como él va a coordinar o ordenar toda esa información en su cerebro. Y el equilibrio que va a permitir mantener como estable esa información, primero de asimilación y luego de poder asimilar. Luego está la teoría contextual de Lev Vygotsky. ¿Sí? Esta teoría pues enfatiza en la influencia de los contextos sociales y culturales en el conocimiento y apoya un modelo de descubrimiento del aprendizaje. Es decir, que para Lev Vygotsky, él pues considera que el maestro es sumamente importante durante esta etapa porque él es el que él se va a encargar de poder distribuir aquel material para que el alumno desarrolle habilidades mentales donde pueda pues integrar todo ese aprendizaje a través del descubrimiento. Según la teoría sociocultural, el desarrollo cognitivo se da a través de la zona de desarrollo próximo, del cual se apoya para comprender los ámbitos del conocimiento y el desarrollo de las habilidades. Bueno, pues primero este conocimiento o este aprendizaje, primero se adquiere a través de los sentidos, luego se hace de forma grupal para que termine en un aprendizaje de forma individual, a través de la atención voluntaria, a través de la memoria lógica y de la formación de conceptos. Está seguidamente la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. Ausubel fue un psicólogo y pedagogo quien se convirtió en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Hacía énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno. Es decir, que este aprendizaje se daba no solamente con el proceso de adquisición de la información, sino que había que asimilar todo ese tipo de información para poder conectarlo con el conocimiento y así poder tener experiencias previas. También además de esta teoría, pues se propone que el alumno trabaje de una forma activa y constructiva para asimilar y organizar toda esta información. Ausubel pues manifestaba que este tipo de aprendizaje se daba donde el alumno pues debe comprender siempre esa información para luego ser aplicada y así poderla memorizar. Ausubel maneja unos tipos de aprendizaje. ¿Sí? Está el aprendizaje de representación, está el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje de proposiciones. El aprendizaje de representación pues es básico porque pues la persona va a aprender a través de símbolos, de donde va a permitir que se acceda a esa información de forma fácil. Es decir, que pues yo ya tengo una información y la voy a canalizar desde otro punto de vista, pero que sea de manera fácil. Está el aprendizaje de conceptos, que es similar a la representación, o sea, va de la mano con ella, pero es más concreta. Y está el aprendizaje de proposiciones, que pues esta surge de la combinación lógica de conceptos, ¿sí? Donde pues se muestra mucho lo que es el área de matemática y de la filosofía. Es importante resaltar que el aprendizaje memorístico también se está presente como pasivo. Es importante resaltar que sí, está presente, pero hay que tomar en cuenta que el tipo de aprendizaje, pues pronto se va a ir la información, o sea, va a estar presente por cierto momento y luego va a ser excluida de ese pensamiento. En cambio, los tipos de aprendizajes anteriores, como el de representación desde conceptos y proposiciones, es aquel que va a estar constante y siempre va a estar de la mano a ese desarrollo del aprendizaje. Esta es la teoría del descubrimiento de Jeremy Bruner. Bruner pues, fue un psicólogo y pedagogo que desarrolló esta teoría y consideraba que los estudiantes deben aprender a través de un conocimiento guiado que sucede durante una exploración motivada por la curiosidad.
Es decir, que este tipo de aprendizaje es el más utilizado en el área educativa, pues que permite integrar todas aquellas experiencias, todo aquel entorno que pues nosotros podemos manejar en el área educativa. Es bastante interesante, es importante pues tenerla presente porque ya sabemos que el alumno aprende a través de la exploración. Este aprendizaje por descubrimiento permite superar las limitaciones del aprendizaje tradicional, es decir, es más participativo, es más integrativo, es más hacia la parte de que el estudiante pues va a intervenir. Estimula a los alumnos para pensar por sí mismos, porque permite que ellos puedan integrarse y puedan tener curiosidades para poder alimentar ese aprendizaje. Potencia las estrategias metacognitivas, es decir, de cómo funciona toda esta forma sistémica. Estimula la autoestima y la seguridad, pues permite que el estudiante pueda tener un mejor aprendizaje y que siempre sea seguro de poder desarrollar ese aprendizaje en el ambiente donde se va a desenvolver y que pues tenga la oportunidad de poder aprender muchísimo más a través de este tipo de teoría. Se potencia la solución creativa, pues debido a que permite que el estudiante pueda integrarse más hacia lo que es ese ambiente, que pueda desarrollar más estrategias para que pues las pueda desarrollar durante su proceso de adquisición del aprendizaje. Entonces es importante tomar en cuenta que esta es una de las teorías más utilizadas y pues es tomada en cuenta al igual que la teoría de Jean Piaget, que la teoría de Lev Vygotsky y que la teoría de David Ausubel. Seguidamente tenemos la teoría del procesamiento de información de Robert Gardner. En esta teoría se considera como tal el resultado de la interrelación entre personas y ambiente, siendo un cambio de tipo comportamental, conducta e incluso disposición o actitud respecto a una parte de la totalidad de la realidad. Pues aquí Robert Gardner sistematiza un enfoque integrado donde se consideran aspectos de las teorías de estímulos y respuestas. Para él es muy importante el proceso aquel que se da a través del estímulo y respuesta. Él toma muy en cuenta ese proceso. ¿Sí? Ya que para él el aprendizaje es un proceso que pues se adquiere a través de diversas etapas que son importantes durante este proceso de aprendizaje. Tenemos primero la motivación, que se establece un objetivo orientando la atención hacia él, donde se le puede permitir al estudiante que, pues, bueno, a través de ciertas actividades, a través de las palabras, de la forma como se dirija el profesor hacia este estudiante, pues bueno, permite que quiera adquirir más aprendizaje. A través de la aprehensión. Esta se utiliza procesos de atención, percepción selectiva. Cuando un cambio en algún estímulo atrae la atención y nos hace focalizar. También está la adquisición, que fue lo que ya hablamos anteriormente. Esta se produce con la codificación de la información y la recopilación de los estímulos y el trabajo en ellos. Está la retención, esta pues se procede a almacenarlo en la memoria, teniendo que vigilar la posible interferencia con otros conocimientos, siendo favorecida dicha retención por estos. Es cuando pues la persona trata de adquirir todo ese conocimiento y pues intenta mantenerlo en su memoria. Sin embargo, pues bueno, esto se va a saber cuando venga el aprendizaje y pues el alumno tenga que recurrir a esta información. Está la recuperación, que una vez retenida la información, el aprendizaje permanece en la memoria hasta que algún tipo de estímulo desencadena la necesidad de recuperarla. Es decir, como lo comenté anteriormente, se mantiene esa información o se tiene en el inconsciente y cuando es necesaria, pues esta aparece para poderla concretar con la otra información recibida a través de los sentidos.
Está la generalización, que en esta fase se constituye una asociación entre el conocimiento adquirido y el recuperado. Y está también el desempeño, que en esta fase el individuo transforma el conocimiento aprendido en acción. Es cuando el estudiante pues lleva a cabo aquel conocimiento que obtuvo durante la experiencia de aprendizaje y lo puede transmitir a través de esa serie de actividades o estrategias que se le piden durante el proceso de aprendizaje. Y la retroalimentación, que es la comparación de los resultados de la actuación derivada del uso del aprendizaje. Es decir, cuando la persona pues ya culmina su contenido, culmina su proceso de aprendizaje durante la jornada, pues esto es lo que se va a llevar a cabo, ¿sí? Cuando finaliza su materia, cuando finaliza el proyecto, pues permite ver que al final de esas actividades, pues él va a tener un resultado y pues va a poder comparar ciertos conocimientos con los que la docente pues le puede impartir. Y pues finalmente sabemos que pues bueno, esta teoría es sumamente importante para el desarrollo del aprendizaje en los niños, pues nos va a permitir a nosotros tomar en cuenta que es utilizada por algunos profesores, es un enfoque que tiene que ver mucho con la parte del conocimiento que desarrolla el niño en su momento determinado, que hay que tomar en cuenta que entre una de las áreas del desarrollo de los niños está el proceso cognitivo, el área de desarrollo cognitivo, donde es importante resaltar todos esos conocimientos y habilidades que el niño presenta, no solamente a nivel lógico-matemático, sino a través de todas esas inteligencias múltiples que pues, el niño puede desarrollar. Entendiendo también que es importante conocer al estudiante para saber cuál es su área de desarrollo en cuanto a lo que es la inteligencia múltiple, para poder ayudarlo a que mejore su desarrollo dentro del aula de clases. No solamente pues es construir y construir conocimientos, sino que él también participe, que eso le permita la exploración, que se adquieran estrategias adecuadas para que ellos puedan desarrollar un aprendizaje significativo, que es uno de las teorías importantes desarrolladas en este enfoque. Entonces, tomar en cuenta estos niveles o estas series de teorías también que nosotros estamos presentando en este contenido para que sea tomado en cuenta y analizado y aplicado en las aulas de clase. Bueno, en esta clase pues vamos a evaluarla de la siguiente manera. Van a haber dos actividades asignadas en la plataforma para que ustedes pues culminen con este proceso de aprendizaje. Ahí van a estar las indicaciones, las pautas de cómo elaborar cada una de estas dos actividades que van a estar asignadas allí. Cualquier duda, cualquier información que ustedes necesiten saber, pues estaré en disposición para atenderles, para ayudarles. Y pues lo importante es que ustedes aprendan, que ustedes tomen en cuenta todas estas teorías que son muy importantes para ese desarrollo y de esas clases que sean lucrativas, asertivas y que sean importantes para ese desarrollo en ellos. Muchas gracias.